programa de hoy, Papa Francisco recuerda a capellanes militares que el otro no es un enemigo. Santo Padre anima a servir con compasión a quienes tienen discapacidades. Y en Madrid, España, organizan congresos sobre naprotecnología, una alternativa a la reproducción asistida. Gracias por estar con nosotros arrancando una nueva semana. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estamos muy contentos de regresar con ustedes y llevando a sus hogares la información de la Iglesia Católica. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco se reunió hace unos días con los participantes del 5º Curso Internacional de Formación de Capellanes Militares Católicos, a quienes les recordó que la dignidad del otro es sagrada. En un reciente discurso del Papa Francisco a los participantes del 5º Curso Internacional de Formación de Capellanes Militares Católicos en Derecho Internacional Humanitario, el Santo Padre les recordó que es necesario rechazar la tentación de considerar al otro como un enemigo al cual destruir, y no como una persona creada por Dios a su propia imagen. Además, agregó que incluso en medio de las laceraciones de la guerra, todo ser humano es inmensamente sagrado. Durante el encuentro, el pontífice afirmó que no es raro ver que las personas detenidas en el contexto de conflictos armados son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales. Por este motivo, dirigiéndose a los ordinarios y capellanes militares, los invitó a seguir adelante en su misión de formar las conciencias de los miembros de las Fuerzas Armadas y a no limitar esfuerzos para que las normas del derecho internacional humanitario sean aceptadas en el corazón de los involucrados. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco recordó que en el contexto del 70 aniversario de los convenios para la protección de las víctimas de guerra firmadas en Ginebra, la Santa Sede reafirma la importancia del derecho internacional humanitario, el cual da esperanza en que las normas que contiene se respeten en todas las circunstancias. Por otro lado, el Santo Padre recibió en audiencia a miles de personas, miembros de la Fundación Ñoqui, a quienes animó a servir con compasión a quienes tienen discapacidades. Hace unos días, el Papa Francisco recibió en audiencia a más de 5.000 personas de la Fundación Ñoqui, entre los que se encontraban dirigentes, empleados y pacientes con algún tipo de discapacidad, con motivo del 10º aniversario de la beatificación de su fundador, Padre Carlo Ñoqui. En su discurso, el Santo Padre animó a los miembros de esta fundación a servir con compasión a las personas que padecen de alguna discapacidad. No se cansen de servir a los últimos en la difícil frontera de la enfermedad y la discapacidad, junto con las terapias y las técnicas más avanzadas para el cuerpo. Ofrezcan a los que con confianza se dirigen a sus estructuras las medicinas del alma, es decir, el consuelo y la ternura de Dios. Asimismo, el pontífice destacó que están llamados a conjugar el servicio social y sanitario con la acción evangelizadora en los aspectos concretos de la vida cotidiana. Finalmente, el Papa recordó que una sociedad que no es capaz de acoger, proteger y dar esperanza a los que sufren es una sociedad que ha perdido la piedad y el sentido de humanidad. Qué importante es manifestarles el amor de Dios a estas personas que tanto lo necesitan, personas con discapacidad o personas enfermas, que a través de los cuidados ya sean materiales, pero también lo más importante, espirituales, pueden reconocerse hijos de Dios y amados por Dios. Jesucristo valora máximamente a la persona que sufre una discapacidad diciendo: lo que hagan por ellos, lo hacen por mí. Y no es porque Jesús sea buena gente y les está dando un valor que no tienen, es porque tienen ese valor insondable, es un misterio, como el misterio de la cruz. Un valor que solamente se reconoce a la luz de la victoria del Señor Jesucristo, que nosotros también podemos reconocer cuando nos encontremos nuevamente con estas personas que servimos en la gloria. Valorémoslo máximamente. En otras informaciones les contamos que el Papa Francisco dirigió un discurso a los asistentes de la inauguración de una exposición en memoria del cardenal Jean-Louis Tauran, expresidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y los invitó a educar a las futuras generaciones para la paz y el diálogo. Hace unos días se llevó a cabo la inauguración de una exposición en memoria del cardenal Jean-Louis Tauran, expresidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El evento tuvo lugar en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.
Ahí el Santo Padre dirigió un discurso a los asistentes, centrado en la necesidad de educar a las futuras generaciones para la paz y el diálogo. Me complace estar aquí con ustedes al término de esta jornada de estudio organizada por la Universidad Lateranense de Educación para la Paz, en preparación para el evento sobre el Pacto Educativo Mundial que viviremos el 14 de mayo del próximo año. En este contexto, el pontífice subrayó que educar para la paz requiere dar alivio a quienes están condenados a muerte o se ven obligados a abandonar sus países de origen debido a guerras o conflictos. A raíz de esto, el Papa hizo hincapié en que no podemos permanecer indiferentes ante estas situaciones. Por otro lado, ante la falta de paz generalizada en tantas partes del mundo, el Santo Padre dijo que no basta con proclamar derechos o incluso utilizar la autoridad en sus diversas formas para conseguir un fin, sino que es necesario cuestionar y recuperar la capacidad de estar entre las personas, de dialogar con ellas y de comprender sus necesidades. Y ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos trae más información desde el Vaticano. Adelante, Miguel. Hola Edi, hola Isabel, saludos desde Roma. El Papa Francisco celebró el 2 de noviembre una misa de especial significado con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos en las catacumbas de Priscila. Este lugar, situado a las afueras de la ciudad de Roma, tiene una especial importancia. Excavadas entre el siglo II y el V después de Cristo, estas catacumbas cuentan con 13 kilómetros de galerías subterráneas donde se enterraron los difuntos de las primeras comunidades cristianas de Roma. En su homilía, el Papa Francisco explicó que era la primera vez que visitaba unas catacumbas e invitó a recordar a aquellos cristianos que en medio de las persecuciones en el Imperio Romano tenían que esconderse y desarrollaron la cultura de enterrar a sus muertos en las catacumbas y celebrar la Eucaristía dentro de ellas. El pontífice se refirió a ese momento histórico como un momento feo que todavía no ha sido superado, porque en la actualidad hay muchas catacumbas en muchos países donde para celebrar la Eucaristía deben fingir que están celebrando una fiesta, ya que las misas están prohibidas. También ahora hay cristianos perseguidos, más que en los primeros siglos, denunció el Santo Padre. Por otro lado, el Papa presidió el domingo 3 de noviembre el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde recordó que Dios condena el pecado pero intenta salvar al pecador. El Santo Padre reflexionó sobre la narración evangélica de Zaqueo, en la que se cuenta cómo Jesús acude a casa de este publicano, lo que le ocasiona las críticas de numerosas personas. El pontífice señaló que Jesús va a buscar a Zaqueo para llevarlo de vuelta al camino correcto y señaló que quien nunca se ha sentido buscado por la misericordia de Dios le resulta difícil comprender la extraordinaria grandeza de los gestos y las palabras con que Jesús se acerca a Zaqueo. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió por los cristianos de Etiopía víctimas de la violencia. El Santo Padre se mostró dolido por la violencia de la que son víctimas los cristianos de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y expresó su cercanía a esta iglesia y a su patriarca. Numerosas personas han muerto en los últimos días por las protestas violentas que se están produciendo en la región de Oromía. Y de momento esto es todo desde Roma, informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Muchas gracias, Miguel, por la información y nos unimos a esta intención de oración del Papa Francisco por todos los cristianos perseguidos, especialmente los de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Y el próximo 8 y 9 de noviembre la red de expertos Fertilitas realizará el primer Congreso Internacional de Naprotecnología en Madrid, que se celebrará bajo el lema Una nueva esperanza para ser padres naturalmente. Y para contarnos todos los detalles al respecto está con nosotros vía Skype la directora de comunicaciones de Fertilitas España, Carmen González, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Carmen, muy bienvenida. Muchas gracias, Edi. Carmen, ¿nos podrías contar en qué consiste la naprotecnología y por qué es tan importante que los matrimonios conozcan sobre este método? Por supuesto, mira, la naprotecnología es una ciencia descubierta en Estados Unidos por el doctor Thomas Kilgore y es una ciencia que busca llegar a la raíz de los problemas de salud reproductiva tanto del hombre como de la mujer y sanarlos. Se preocupa muchísimo más por la salud del hombre y de la mujer y cuidar el problema que tienen de raíz para poder ser padres de forma natural.
Y en ese sentido, Carmen, ¿qué se busca alcanzar con este Congreso sobre naprotecnología y cuáles serán algunos de los temas más relevantes que se abordarán en él? Pues mira, este congreso viene a colación de la visita del doctor Hilgers, que como te he dicho es el creador de la ciencia de la naprotecnología en Estados Unidos, y nos visita en España la próxima semana. Entonces, para el 8 y el 9 de noviembre va a ser nuestra estrella central, puesto que él es el creador de esta ciencia, que está basada en el método Creighton, que es un modelo de medición del ciclo menstrual de la mujer, para poder llegar a los problemas de la raíz y de la salud. Y con este congreso lo que pretendemos es dar a conocer esta nueva ciencia para poder ser padres de forma natural, que es el lema del congreso, como tú muy bien has dicho. Por último, Carmen, para aquellas personas que quieran conocer más sobre este método y participar del congreso, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, pueden consultar la web de Fertilitas, que es el organizador del congreso, y si no, pueden acceder al programa e inscribirse en el propio congreso a través de congreso.fertilitas.es, y allí pueden inscribirse y ver todo el programa, en el que el primer día, el 9 de noviembre, está destinado a todo el público general y a la sociedad biosanitaria, y el segundo día, el 8 de noviembre, estará dividido en dos partes: el sector biosanitario y, por otro lado, la sociedad civil. La sociedad civil va a conocer más los problemas de fertilidad, los problemas de esterilidad entre el hombre y la mujer, una zoospermia, una anovulación, o sea, la falta de ovulación en la mujer, la falta de espermatozoides en el hombre. Van a poder conocer de primera mano el testimonio de matrimonios que ya han pasado por este proceso y que han sido padres gracias a la naprotecnología. Y en cambio, la otra rama, el sector biosanitario, se va a centrar muchísimo más en la cirugía de la naprotecnología, porque lo que te digo, el doctor Thomas Hilgers desarrolla esta ciencia en la que no solamente está basada en el método Creighton, que es el método de análisis del ciclo menstrual de la mujer, sino también en una cirugía especial dentro del área de la ginecología. Entonces, el sector biosanitario va a poder acceder a ver qué es lo que se mide dentro de la ginecología en la naprotecnología. Parece redundante, pero no sé si me entiendes, sino ver que en una ecografía normal que hace un ginecólogo se miden muchísimas otras cosas, y los médicos o la rama biosanitaria podrá acceder a conocer un poquito más en profundidad esta ciencia. Carmen González, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de EWTN Noticias. Muchísimas gracias, Edith. Muchas gracias, María del Carmen. Realmente qué bueno es cuando la tecnología está al servicio de la vida y no en contra de ella. Qué bueno estas iniciativas en donde se puede ver que se puede promover la fecundidad, que no reemplaza el acto conyugal, pero que promueve esa fecundidad para que parejas puedan tener hijos de manera natural sin tener que desechar a otros embriones como lo hacen en la fecundación in vitro. Y, estimados televidentes, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, juez ordena a la policía devolver algunos archivos tomados de la diócesis de Dallas. Uruguay se consagrará a la Virgen de los 33 con oración que Juan Pablo II dijo hace 31 años. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Ahora les contamos que en Estados Unidos un juez ordenó a la policía devolver algunos archivos tomados de la diócesis de Dallas. Un juez del distrito del condado de Dallas, en Estados Unidos, ordenó a la policía devolver ciertos documentos a la diócesis de esta ciudad, que fueron confiscados durante una redada en la propiedad diocesana en mayo de este año. Y es que se creía que los archivos requisados estaban relacionados con la investigación en curso contra 5 sacerdotes acusados de abuso sexual. Tras conocerse esta investigación, la diócesis dio a conocer el nombre de 31 miembros del clero que fueron acusados, incluyendo 7 sacerdotes de otras diócesis u órdenes religiosas que sirvieron en Dallas. Como se recuerda, el 15 de mayo, la policía realizó una redada en las oficinas de la Cancillería diocesana, así como en la parroquia de Santa Cecilia, ubicada en Oak Cliff, en busca de evidencia e información relacionada con la investigación de los 5 sacerdotes acusados de abuso sexual.
En ese entonces, Monseñor Edward J. Burns, obispo de Dallas, calificó este allanamiento como sensacionalista, traumático y una pérdida de recursos. Asimismo, expresó que la diócesis estuvo cooperando con la policía antes de la incursión y agregó que habían estado revisando más de 200,000 documentos para encontrar aquellos relevantes para la investigación. Por ese motivo, manifestó que retener intencionalmente dichos documentos implica tergiversar la naturaleza de su correspondencia con el Departamento de Policía de Dallas. Ahora vamos con información desde Filipinas, donde los obispos pidieron oraciones y ayuda humanitaria para las víctimas después de que 2 fuertes terremotos azotaran el país este último fin de semana, causando varias muertes y cientos de miles de afectados. Y es que el pasado jueves 31 de octubre un terremoto azotó la gran isla sureña de Mindanao, a unos 40 kilómetros al suroeste de la capital regional de la ciudad de Davao, una ciudad de aproximadamente 1.6 millones de personas, según informó el New York Times. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto fue de aproximadamente 6.5 de magnitud. Por su parte, en su último informe, el sábado 2 de noviembre, el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que al menos 17 personas murieron tras el fuerte terremoto, que sumado a otro movimiento telúrico ocurrido en la ciudad de Cotabato el martes 29 de octubre, dejó a cientos de personas heridas y hogares destruidos. Toda nuestra solidaridad con las personas afectadas por estos terremotos. Esperamos que pronto pueda regresar la calma a este lugar y que puedan encontrar un lugar seguro donde seguir con su vida. El pasado 28 de octubre, 8 diáconos se ordenaron en una misa celebrada en la Sagrada Familia y que fue presidida por el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Veamos lo que fue esta celebración. Hace unos días, 8 diáconos se ordenaron en el Templo Gaudiniano de la Sagrada Familia, en una misa que fue presidida por el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona, quien les agradeció por su valentía y generosidad al seguir el llamamiento del Señor. Asimismo, el arzobispo de Barcelona aseguró que los futuros ordenados al servicio de Dios hacen esta entrega luego de un largo discernimiento y habiendo vencido resistencias que los han preparado para la lucha. Por su parte, los nuevos ordenados agradecieron a las personas que han estado presentes en su vida durante este tiempo de preparación y pidieron a los jóvenes presentes que sienten el llamado de Dios a no perder el tiempo buscando justificaciones para aplazar su respuesta. Posteriormente, el cardenal Omeya les entregó el libro de los ministerios como signo del oficio diaconal para proclamar el Evangelio en las celebraciones litúrgicas y los acogió, sellando la aceptación de los nuevos diáconos como colaboradores suyos. Cabe señalar que la función del diácono es asistir y ayudar a los obispos, así como colaborar con el presbiterio. Por lo tanto, sirven en el altar, proclaman el Evangelio y ayudan a los presbíteros. Por otro lado, el arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, señaló recientemente que si el gobierno que encabeza Nicolás Maduro tuviera verdaderamente amor a Venezuela, ya habría dejado el poder. En una reciente entrevista al arzobispo emérito de Caracas en Venezuela, cardenal Jorge Urosa Sabino, el purpurado afirmó que si el mandato que encabeza Nicolás Maduro tuviera verdaderamente amor al país, ya habrían dejado el poder. Y es que para Monseñor Urosa, el gobierno sigue jugando a mantener una especie de farsa, un diálogo de mentira para ganar tiempo y rechazar completamente lo que es el centro y la raíz de los problemas, el cual es la incapacidad del actual presidente de gobernar. Además, el cardenal Urosa expresó que no cree que una mesa de diálogo establecida por Maduro y algunos opositores lleve soluciones para Venezuela, pues actualmente ellos no tienen partidos con mucha militancia y no representan al pueblo. Por estos motivos, el cardenal Jorge Urosa Sabino advirtió que si no hay un cambio sustancial de aquí a diciembre, más específicamente un cambio de mandatario, el país va a terminar muy mal, ya que el dólar sigue subiendo, la comida está cada vez más cara, no hay productos básicos para las familias y las enfermedades y la educación empeoran. En este sentido, el purpurado pidió al pueblo venezolano fortalecer su fe y esperanza en Dios, además de buscar sin violencia que haya un cambio pacífico para el bienestar de la nación.
Estas son las declaraciones del cardenal Urosa, que son muy ciertas y que si uno se pone a pensar, si uno ama a una persona, si uno ama a una nación, pues lo quiere dejar libre, quiere el bien para esa persona o para, en este caso, por ejemplo, a esa nación. Realmente, pues los venezolanos llevan mucho tiempo padeciendo y sufriendo un difícil gobierno, y ahí también me lleva a pensar, nosotros tenemos que saber bien por quién vamos a votar, a quién tenemos que elegir, quién nos tiene que representar, porque tiene que ser una persona que sí ame nuestro país, que ame la vida, que ame a las personas para que pueda luchar por ellas. El socialismo es muy atractivo cuando promete dar todo tipo de subvenciones y beneficios, pero finalmente no puede pagar la cuenta y se queda con una economía en quiebra, en crisis, y entonces se sigue atrincherando al poder. Es lo que vemos en Venezuela, lamentablemente, es lo que también está en juego en muchos países de nuestra región. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, quien nos trae información de la iglesia en este país. Adelante, Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde la parroquia Cristo Rey, ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá. Les comento que recientemente la Vicaría Padre Misericordioso de la Arquidiócesis de Bogotá, en la localidad de Usaquén, un centro comercial, realizó la Feria Vocacional 2019, un espacio de encuentro entre la comunidad católica de la capital, en el que participaron 60 expositores, 45 sacerdotes que realizaron confesiones en los pasillos del centro comercial y más de 2.000 visitantes. En la feria también hubo espacio para una Eucaristía, adoración al Santísimo, procesión, obra de teatro y otras actividades. Que hoy los centros comerciales son como los nuevos lugares de encuentro de la sociedad, como los nuevos templos donde todo el mundo está allí para hablar de la vocación. Vocación que es para cualquier persona, el laico, la familia, el profesional, el religioso, el sacerdote, el diácono, y así entonces en un ambiente así tan secular, contarle al que va pasando qué vocación tienes y para qué sirve esa vocación. Y entonces empezamos a convocar a todas las comunidades religiosas que existen en nuestra vicaría y a los movimientos laicales, y les sonó la idea. Empezamos a promocionarla y con el centro comercial hicimos una muy buena alianza, y hoy tenemos pues a más de 60 expositores y hemos tenido varias actividades hablando del sentido de lo que es la vocación y para qué sirve nuestra vocación, dejando pues una incidencia, una huella en la historia, en la sociedad y para la iglesia. Pues es bastante motivador, ya que siempre como católicos tenemos que unirnos más, tenemos que conocer más la comunidad, tenemos que ampliar nuestras fronteras para evangelizar, para hacer apostolado con las demás personas. En otras noticias, la Conferencia Episcopal de Colombia envió un comunicado al Ministerio de Salud con varias observaciones al proyecto de resolución a través del cual se emite una regulación única que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. El documento fue elaborado luego de la publicación del borrador de la resolución que busca eliminar las barreras para acceder a una interrupción voluntaria dentro de las 3 causales despenalizadas en la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional. En el comunicado, la conferencia cita el artículo 11 de la Constitución Política, en el que se define el derecho a la vida y se prohíbe la pena de muerte. Evoca el Tratado de San José, en el que se contempla que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Otro de los puntos que más desacuerdo ha generado ha sido el de la objeción de conciencia, ya que la resolución afirma que en caso de que solo haya un médico para practicar la intervención en el centro clínico, debe realizarlo. Frente a este aspecto, la conferencia recalcó que se están violando 2 derechos fundamentales, el del culto y la libertad de conciencia. Isabel, Eddie, estimados televidentes, estas fueron las principales noticias desde Colombia. Gracias por continuar conectados con nosotros. Informó para WTN Noticias, Lida Lozada. Gracias, Lida, por la información. Nos hace conscientes de la importancia de votar por personas que tengan una ética cristiana de la vida. Y esa ética quiere decir que estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de defender la vida cuando está siendo agredida, atacada, incluso por otros poderes de Estado. Nada menos está en juego también en Colombia en estos tiempos. Nuestras oraciones para que las personas que se consideran católicos sean coherentes con ellos en estos momentos cruciales para la defensa de la vida.
Y para terminar nuestro noticiero, les contamos que el próximo domingo, 10 de noviembre, miles de peregrinos llegarán hasta el Santuario de la Virgen de los 33 para renovar su consagración a la patrona de Uruguay con la misma oración que realizó el Papa Juan Pablo II durante su visita al país en 1988. Ante tu imagen sagrada, oh Virgen de los 33, todo el pueblo del Uruguay que te reconoce como madre patrona, te ofrezco y pongo bajo tu amparo la iglesia entera del Uruguay. Una nueva historia se está gestando en nuestra patria. Sé parte de ella. El 10 de noviembre peregrinamos juntos a Florida para renovar la consagración del Uruguay a María. Conmueve recordar a San Juan Pablo II consagrando al pueblo de Uruguay a la patrona, a la Virgen de los 33. Esperamos que este sea una ocasión de renovar los corazones de todos los uruguayos para que puedan ser fieles a la vocación que el Señor nos llama, la vocación de la santidad. Y amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Como también en ewtnoticias.com. Hasta pronto.